hora de encontrar tu nicho ideal tienes que pensar cuáles son tus puntos fuertes. Si tu punto fuerte no es, por ejemplo, hablar de pérdida de grasa, no te lances a hablar de pérdida de grasa. Tus clientes van a buscarte a ti porque eres especialista en un tema y porque demuestras que ya has ayudado a mucha más gente con ese problema en específico y que eres el mejor para resolverlo. Tienes que plantearte cómo sería ese cliente ideal para luego, con tu contenido que subirás en redes sociales, atraer a este tipo de personas. Con qué puedes reducir, qué puedes incrementar, qué puedes crear y qué puedes evitarle a ese cliente ideal. Haz una lluvia de ideas y en base a ello puedes crear un servicio mucho más diferente a todo lo que hay ahí fuera. Muy buenas y bienvenida a un nuevo podcast de Entrenador Emprendedor, un espacio en el que te estamos compartiendo toda la información necesaria para poder emprender un proyecto de forma digital. Como siempre aquí con Sergi, y en el día de hoy te vamos a explicar cómo poder encontrar tu nicho ideal. Seguramente esta palabra que está muy de moda te habrá sonado alguna vez, pero te vamos a contar todos los puntos importantes para poder encontrarlo y así también poder monetizar tu proyecto digital. Y para ello, una de las preguntas que te invitamos a hacer desde un principio es: si no tuvieras que trabajar nunca más, ¿en qué dedicarías tu tiempo libre? ¿Por qué es tan importante esta pregunta, Sergi? Porque es clave que a la hora de encontrar tu cliente ideal, ese nicho, te enfoques en unos temas específicos que ya te gustan. Porque vas a tener que dedicarle muchas horas a aprender sobre esos temas, a trabajar con ese tipo de clientes. Por lo tanto, es muy interesante que sea sobre algo que ya te apasiona. A veces no sabemos bien qué nos apasiona porque tenemos varias cosas en mente y una buena manera de descubrirlo más también es mirar, por ejemplo, en nuestro historial de YouTube, qué tipo de vídeos, evidentemente relacionados con nuestra profesión, por ejemplo, de entrenamiento, nos gustan más y ir cuanto más específico puedas, mejor. Es decir, de qué temáticas específicas son esos vídeos. En mi caso, por ejemplo, cuando empecé hace años como entrenador online, aunque tocaba un poco de todo, sí que es cierto que a mí lo que me apasionaba más era el triatlón y por lo tanto miraba muchos vídeos sobre entrenamiento para triatletas, nutrición, psicología, etc. Y fue un nicho con el que empecé a enfocarme como entrenador online. Igual tu respuesta podría ser: ostras, si no tuviera que trabajar nunca más, seguramente pues me iría al Caribe, me iría a la playa, me tumbaría o daría la vuelta al mundo. Puede ser que al principio todo esto esté muy bien, pero solamente te puedas sentir vacío cuando veas que no estás haciendo nada en tu día a día. Otro punto muy interesante para saber en qué puedes emprender tu proyecto online es ver de qué temas te encanta hablar. Cuando estás con tu gente cercana, ¿cuáles son los temas que más cómodo te sientes? Si es entrenamiento, alimentación, o qué es lo que dedicas a hablar en tu día a día, porque eso probablemente también sea a lo que te puedes dedicar o al tipo de público al que te puedes dirigir. ¿O qué te sientes más cómodo hablando? ¿Con tu madre, con tu padre, con tus amigos? Si es con tus amigos, ¿con qué tipo de perfil de amigo? Al final es muy importante que con quien te sientas cómodo hablando sea también con aquellas personas a las que luego te puedas dirigir para monetizar tu proyecto digital. Si por ejemplo no te sientes cómodo hablando con tu tía o tu tío de 40 o 50 años, pues sientes que no conectas, pues seguramente la respuesta es que no empieces a emprender dedicándote a ese tipo de público si no estás realmente cómodo con él. También, a la hora de encontrar tu nicho ideal, tienes que pensar cuáles son tus puntos fuertes. Si tu punto fuerte no es, por ejemplo, hablar de pérdida de grasa, no te lances a hablar de pérdida de grasa. Y una pregunta que te puedes hacer muy interesante es: si tuvieras que escribir un libro, ¿de qué trataría ese libro? Una pregunta muy interesante para entender cuáles son tus fortalezas y saber a qué cliente ideal dirigirte es ver en qué temas específicos has profundizado más a lo largo de los últimos años. Tal vez has hecho una formación profesional, una carrera en ciencias del deporte, que es algo más general, pero a la vez has hecho algún curso, alguna formación específica sobre un tema de tu interés, y ahí es donde puedes empezar a ver aquello que realmente te apasiona y, digamos, aquello más específico sobre lo que puedes dedicarte dentro del mundo del entrenamiento. Plantearte preguntas como, por ejemplo, de qué escribirías ese libro o qué conocimientos específicos tienes son muy importantes, y luego que también puedes detectar la gente de tu alrededor. Normalmente cuando te piden consejos, ¿qué tipo de consejos te piden? ¿Son más de pérdida de grasa, de ganancia de masa muscular, de alimentación?
Normalmente te suelen pedir consejos aquellas personas en lo que te ven más especializado o especializada para poder realmente tener la respuesta que están buscando. Entonces también una forma de detectar en qué puedes centrar tu nicho es también ver de qué te suelen pedir consejos en tu día a día. Tal vez te preguntes, ¿por qué es tan importante dirigirte a un público específico y no hacer algo más general? Por ejemplo, hablar de pérdida de grasa, de ganancia de masa muscular, de entrenamiento para corredores. Bien, es precisamente porque la persona que te va a contratar quiere que tú seas un referente en esa área en específico. Al final, si tuvieras que operarte la rodilla, irías a un cirujano cualquiera que hace todo tipo de operaciones o irías al mejor cirujano de rodilla que hay en tu país o en tu ciudad. Seguramente irías a este segundo porque lo que quieres es alguien que te garantice un resultado y que esté acostumbrado a trabajar con ese tipo de operación. Del mismo modo, tus clientes van a buscarte a ti porque eres especialista en un tema y porque demuestras que ya has ayudado a mucha más gente con ese problema en específico y que eres el mejor para resolverlo. Algo muy interesante es decir, ostras, antes de que tus clientes vengan hacia ti cuando emprendes un proyecto, es que tú realmente puedes elegir qué tipo de cliente quieres y al final eso lo puedes elegir tú porque está en tus manos el tipo de contenido que vas a subir para atraer a estas personas. Y también te queremos plantear una pregunta. Si pudieras tener el sueldo que a ti te gustaría, te pones un papel en blanco y escribes tu sueldo, pero solamente pudieras trabajar en tu vida, en todo lo que te falta, con un solo cliente, y ese cliente te pagaría el sueldo que a ti te gustaría, tienes que plantearte cómo sería ese cliente. Si sería hombre, si sería mujer, si quiere perder grasa, si quiere ganar masa muscular, si tiene entre 20 y 25 años, entre 50 y 60 años. Tienes que plantearte cómo sería ese cliente ideal para luego, con tu contenido que subirás en redes sociales, atraer a este tipo de personas. A la hora de ver cuál es tu cliente ideal, no te quedes simplemente con lo que se conoce como el avatar, que es básicamente la edad que tiene, su nivel de ingresos, si es hombre, si es mujer, sino que ves un paso más allá. Haz un análisis psicológico de ese cliente, es decir, piensa cómo es su día a día, qué problemas tiene, qué barreras le están impidiendo lograr ese objetivo que quiere conseguir, con qué lenguaje habla. Intenta ponerte en su piel, empatiza cómo es su día a día y te va a resultar mucho más fácil a la hora de, por ejemplo, comunicar en redes sociales, dirigirte a ese cliente en específico y va a ser una buena estrategia precisamente pensar en esa persona a la hora de mandar un mensaje porque le vas a hablar en su lenguaje y porque le vas a hablar de los beneficios que tiene, por ejemplo, tu servicio para esa persona en específico. Por ejemplo, nosotros en nuestro proyecto paralelo de Transfórmate la Vida nos dirigimos a mujeres con poco tiempo. ¿Qué es interesante? Pues por ejemplo subimos una pieza de contenido, es decir, somos conscientes que en tu día a día tienes poco tiempo porque eres mujer y mamá, también estás trabajando y dispones de poco tiempo para poder entrenar, pero en cambio te demuestro que, pues mediante otros ejemplos o testimonios, es posible que entrenando entre 2 y 4 veces a la semana puedas tener estos resultados. Puedes perder grasa, puedes tonificar tu cuerpo. Como estás viendo, ya hablamos a un tipo de público en concreto para captar su atención y buscar que luego este tipo de público venga hacia nosotros. No puedes hacer, como decíamos antes, un producto que sirva para todo el mundo porque en redes sociales esto ya está muy masificado y no vas a captar su atención. Así que ya para cerrar el podcast de hoy te vamos a proponer un ejercicio para que puedas dirigirte a ese cliente específico. Y es que pienses a quién te diriges, qué problema le solucionas a tu cliente y que utilices la siguiente fórmula. Vas a escribir ayudo a, y aquí en este espacio, tu cliente potencial, mujeres, hombres, edad, etcétera, lo que hemos visto de esa descripción demográfica y luego a, y aquí lograr el problema que vas a resolverle, digamos, su deseo, ¿no? Perder grasa, ganar masa muscular y cuanto más específico, mejor. Si quieres, Marc, dar un ejemplo de cómo lo hacemos nosotros para Transfórmate la Vida. Sí, vamos a dar diferentes ejemplos. Por ejemplo, en Transfórmate la Vida ayudamos a mujeres con poco tiempo a lograr perder grasa y tonificar su cuerpo desde casa. Por otro ejemplo, podría ser, ayudamos a hombres de más de 50 años a poder ganar masa muscular y también, por ejemplo, a perder barriga entrenando en un gimnasio. Es buscar a qué tipo de público quieres ayudar y luego darle la solución al final.
Cuanto más específico seas a la hora de definir a qué público te diriges, por ejemplo, en la biografía de tu Instagram, más fácil te va a ser que las personas que empiecen a encontrar tu perfil te sigan y quieran ver más de tu contenido e incluso ya te posicionen como un referente en ese ámbito. Te voy a dar mi ejemplo. Yo empecé haciendo entrenamiento para triatletas y en mi biografía de Instagram introduce la frase: ayudo a triatletas de media y larga distancia, fíjate que ya no es todo tipo de triatletas, a superarse a través de un acompañamiento en entrenamiento, nutrición y psicología. Fíjate que también es una metodología diferente, no solo doy un plan personalizado, sino que lo acompaño en otros ámbitos que para un triatleta de estas distancias va a ser súper clave. Entonces, cuando alguien me empiece a seguir, si ese alguien es a una persona que quiere ganar masa muscular, seguramente no le interese mi contenido y al poco tiempo deja de hacerlo. Pero da igual, porque no es un cliente con el que quiero trabajar. En cambio, cuando llegue un triatleta de media y larga distancia en mi perfil y vea eso, ya directamente me va a posicionar como la persona ideal para ayudarle a superar un Ironman o una prueba de estas características. Y al final es con el tipo de cliente que yo quiero trabajar y va a descartar pues otros entrenadores que hacen un poco para todo, o incluso otros entrenadores que entrenan a triatletas pero también a trail runners o a otro tipo de modalidades de resistencia. Uno de los miedos que te puede dar o te puede frenar para empezar a emprender es pensar que muchas personas ya lo están haciendo y que no habrá espacio para ti, que está todo muy masificado. Pero por ello es tan importante que te centres en algo muy concreto. No sirve con decir, no, ayudo a hombres a ganar masa muscular. Ya, lo puedes hacer, está clarísimo. Pero igual que tú, hay muchos más perfiles en redes sociales y que la parte de diferenciación es súper importante. Que puedes ayudar a muchas personas, está claro, pero para que te elijan a ti tienes que captar su atención. Y estás empezando con un perfil seguramente, o vas a empezar con un perfil que te conocen, tu gente cercana y ya está. Y para empezar a captar la atención de personas nuevas tienes que centrarte en su problema en concreto. Y otro punto muy importante es saber en qué te diferencias, en qué eres diferente tú a otras personas, porque si tú ofreces lo mismo que todo el mundo, van a elegir seguramente a la persona que tenga más seguidores o tenga más repercusión. Tienes que dejar muy claro en qué eres diferente respecto a otras opciones que pueden ser parecidas a ti. Vamos a hacer un ejercicio para que puedas diferenciarte de la competencia con simplemente una nota, un polígrafo o un móvil que puedas tener a la mano y apuntar. Lo que tienes que hacer es preguntar qué puedes reducir del problema que tiene tu cliente ideal. Igual el problema es que tiene poco tiempo, entonces puedes ayudarle a reducir el tiempo que necesita para conseguir ese objetivo. ¿Qué puedes incrementar en lo que se da en la mayoría de servicios? Tal vez puedas incrementar la atención al cliente, el acompañamiento que le das, y en lugar de que te contacte una vez a la semana, darle un contacto más diario. ¿Qué puedes crear? Algo que nadie está haciendo. Puedes tal vez crear pues una serie de vídeos de ejercicios, o tal vez puedes crear digamos unos planes de alimentación que acompañen muy bien ese entrenamiento, algo que el resto de entrenadores no estén ofreciendo. Y por último, ¿qué puedes eliminar? Y aquí piensa en barreras, en obstáculos que se puede encontrar tu cliente ideal y que pues otros entrenadores no han tenido en cuenta. Tal vez lo que puedas eliminar sea pues esa necesidad de no saber qué hacer cuando vas a hacer la compra, no saber qué comprar. Pues tú le puedes dar una lista de la compra ya hecha y le facilitas esa tarea. Ahora mismo haz este ejercicio en una nota, simplemente pon qué puedes reducir, qué puedes incrementar, qué puedes crear y qué puedes evitarle a ese cliente ideal. Haz una lluvia de ideas y en base a ello puedes crear un servicio mucho más diferente a todo lo que hay ahí fuera. Y ya para acabar este podcast te vamos a contar el punto más clave, y es que la mejor manera de captar un cliente es que puedas demostrar resultados con tus testimonios, con la gente que ya has trabajado. Y aquí seguramente te preguntes, ostras, ¿y si aún no tengo suficientes testimonios, he trabajado con pocas personas, cómo lo hago? Si tú estás estudiando entrenamiento, siempre vas a tener un primo, una prima, una tía, un familiar, alguien cercano que te va a elegir siempre a ti porque le vas a dar más confianza directamente que cualquier otra persona, porque ya directamente te conoce y confía en tus capacidades. Entonces tienes que empezar a trabajar con estas personas y demostrar tus resultados.
ya sea, por ejemplo, un vídeo de cómo se ha encontrado esa persona trabajando contigo, ya sea la foto del antes o el después, ya sea un mensaje de texto que puedas poner. Lógicamente, pues va a vender mucho más una foto del antes, un después con un vídeo testimonio que simplemente un escrito. Para empezar, cuanto más testimonios puedas demostrar en tus redes sociales, también es una forma que las personas que no te conocen confíen en ti. A la hora de mostrar testimonios, que no te bloquee el hecho de que no tienes testimonios específicos para el servicio que estás ofreciendo ahora, para lo nuevo que estás diseñando de forma, por ejemplo, online. La persona que te va a contratar lo que quiere saber, en parte, es simplemente si eres de fiar, si puede confiar en ti. Por lo tanto, es suficiente con tener un vídeo, con tener una foto de una transformación de alguien que lo ha logrado, aunque sea con otro tipo de servicio, aunque sea incluso alguien que ha trabajado contigo de forma presencial. Si esa persona ya, digamos, que te valida como entrenador, va a ser mucho más fácil que cualquier persona directamente ya se plantee trabajar contigo y no se preocupe por si el tipo de servicio era exactamente igual. Entonces, no te obsesiones por tener esos testimonios perfectos, por esperarte a que acaben el proceso de transformación contigo. Pide primero los testimonios de las personas con las que ya has trabajado y segundo, con las personas que estás empezando ya con tu nuevo servicio, empieza ya a pedirle algún primer testimonio, aunque no hayan acabado su proceso. Yo creo que, Sergi, para hoy hemos aportado mucho contenido en este podcast. Como siempre también habéis llegado hasta el final y desbloqueáis el regalo que si aún no lo tenéis en nuestro canal de YouTube una serie de vídeos que os pueden ayudar a empezar a emprender de forma correcta y 100% gratuita, así que lo tendréis abajo en el enlace de la descripción. Esperamos que hayáis disfrutado muchísimo de este podcast. Como siempre, pues una manita arriba, un comentario, compartir el vídeo ayudará a seguir creciendo esta comunidad y ayudar a más personas como tú que estás viendo este vídeo o escuchándonos. Así que nos vemos en próximos. Adiós. Adiós.